Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Olivos, la tierra de la basura. Bueno, no es basura realmente, es escombro. La basura en estos fraccionamientos no se quiere llevar el escombro, se vuelve a veces un problema. Todo esto es puro desecho. Fíjense cómo se ven ahí algo de tejas, bueno, de ladrillo de azotea. Es impresionante porque todo esto, toda la basura que ustedes sacan de sus casas y de sus obras todos los días, no se esfuma, sino simplemente se mueve. Como quisiera que hubiese un lugar donde realmente la pudieran reutilizar. Siempre he soñado con que todo el escombro lo pudieran pulverizar y convertir otra vez en bloques o en cemento. Pero me acuerdo que cuando decía esas preguntas me decían que ya no tiene la resistencia, entonces que es muy difícil convertirlo otra vez en material de la construcción. Jóvenes, hay una sorpresa nueva aquí. Este murito. Al estar la casa más arriba, por el sótano, requeríamos delimitar de este lado, ¿verdad? Justamente con el vecino. Entonces, teníamos un muro más ancho porque queríamos que le diera masa y lo hacíamos jardinera. Sin embargo, los clientes no les gustó y prefirieron hacer esto más sencillo. Y la verdad, los clientes siempre tienen la razón. Hay un dicho que lo dice, ¿verdad? Y en este caso, estoy de acuerdo, ¿saben? Porque los clientes tienen un ojo que muchas veces ve cosas que nosotros no vemos, o ve cosas que nosotros vemos, pero por cualquier desidia o flojera o ganas de dejar las cosas como están y ya no modificarlo, los clientes lo notan. Y eso me gusta, porque al final de cuentas te ayudan a definirte. Y aquí había un encuentro raro entre la jardinera ancha y la puerta que nunca estuvo bien definido a la hora del ejecutivo. Pero cuando ya dejas este muro ancho, se resuelve realmente el vano y queda así. Ya puedes tener una puerta de lado a lado, ya no chocaría con el ancho de la jardinera que mediría como 60 centímetros. Entonces ya no tienes este encuentro muy extraño que desde adentro hacia afuera también se veía extraño porque había una mocheta y luego la puerta. Ahora ya puede ser todo el plano completo de la puerta. Así que muchas gracias a los clientes que ayudaron a resolverlo. Y si se fijan, ya no tenemos baño. Ya quitamos el baño y ya está listo esto para colarse todo este firme de concreto en una sola pieza junto a la escalera. Fíjense qué bueno está esto. Ojalá que lo estemos viendo en las escuelas de arquitectura, en las universidades, porque está bien fácil modelarlo en SketchUp y Revit, pero no tienes ni idea cómo lo van a construir. Aquí esta escalera en un momento estuvo pensado que se iba a rellenar con tierra y después se iban a forjar los escalones. Pero como los escalones son de concreto, pues había que hacerle rampa. Entonces aquí hubo un cambio en el cálculo estructural para poder resolverlo y hasta que no lo veo, no lo entiendo, ¿saben? Yo no entendía realmente cómo se iban a forjar esos escalones de concreto, pero ya aquí ya tiene mucho sentido. Se hace una rampa, la rampa se ancla con esta contratrave o con esta dala de arranque, de desplante que queda colada. Los armados, fíjense cómo cruzan para amarrarse bien con la rampa, y aquí van a continuar los armados, bueno, quizá con una malla electrosoldada más ligera, porque ya no tiene realmente que cargar mucho este firme. Y ahorita lo que están haciendo, que se va a poner bien interesante, es ver los frentes, ¿verdad? Cada uno de estos escalones que están delimitados por el módulo que es la fajilla, va a tener sus frentes también de fajilla. Y ya la parte de arriba va a quedar simplemente pulida. Y así es como se construye todo este elemento de concreto que se va a ver muy, muy sencillo, pero tiene mucha complejidad, ¿no? Recuerden que lo sencillo es lo más difícil, es lo más complejo. Alcanzar el nivel de sencillez de la naturaleza, ese es el objetivo, yo creo que
de los científicos, de los arquitectos, de los artistas, alcanzar la sencillez de la naturaleza. Bienvenidos a Olivos. Buen día, arquitecto. Hola, Arqui. Buen día. ¿Qué andamos? ¿Cómo estás, Gabo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Excelente. Oye, pues platícanos, ¿qué se ha avanzado aquí? Les estaba contando, ¿no? Un poco Sí. el proceso que cuando tú lo haces en SketchUp, pues está bien fácil, pero no tienen ni idea ¿Cómo se le batalla construye. para que te den los niveles, los peraltes, considerar esto que a lo mejor nunca lo consideramos, el que iba a quedar esta siembra muerta, Ajá. porque aquí ya se va a colar, obviamente pues ya no hay por dónde sacar la madera, o sea, es madera que ahí va a quedar. Claro, porque no hay nada abajo, ¿verdad? Aire. No lo hicimos bodega. Aire. Fíjate, hubiera estado bien haberlo pensado hacerle allá Claro. y si hubiera aprovechado bien este espacio. No, hubiera sido un cuartotote aquí, Fácil, ¿va? sí, Ya tiene techo, claro. exactamente. Es que te digo que al principio estaba pensado con relleno. Pero ya cuando estábamos hablando que lo queríamos hacer de concreto, pues ahí es cuando Exactamente. tiene que llevar una rampa. Sí, Entonces, esas de las cuestiones que hasta que no sabes construir, no sabes verdaderamente diseñar, exactamente. ¿verdad? Sí, hay veces que bien fácil lo modelas, pero ya el llevarlo a la vida real es donde está el reto, ¿no? O el conocer realmente cómo se comportan los materiales, cómo es el diseño, cómo tiene que ser hasta el proceso. Exacto. Aquí también, digo, sí se pudo haber rellenado, pero también nos iba a llevar más tiempo, nos iba a llevar más material. Entonces, pues al final no tenía sentido pues hacerlo. Pues es que se puede rellenar y colarle arriba, pero ya no tendrías el monolito, pues realmente esta era la única forma para tener el monolito. Correcto. Y sí es cierto, esta siembra de acá se pierde. Sí, Digo, quizá pudiéramos romper ese muro de concreto si un día se quisiera, ¿verdad? sí, y ya hay... Y ya con eso hoy ya tienes el paso. Hay oportunidad de, como dices, un espacio de almacenaje o algo así. Que ya tiene Algún buenos equipo espacios o de algo así. almacenamiento. Sí, no, ya. Pero definitivamente todo esto hubiese sido la bodega para todo lo que quieres, ¿no? Sí, poner ahí algún equipo, el hidroneumático, No, sé, no, todas las cualquier cosa. máquinas, ¿va? Las máquinas que puedes tener que para cortar el Exactamente. pasto, y la Karcher. Exactamente. Y bueno, aquí lo que se hizo fue habilitar este armado precisamente para la parrilla que se va a colar, la rampa. Aquí si te fijas viene el enduelado con el mismo diseño del muro, del otro lado igual. Y aquí ya faltan los frentes, también enduelados, que van a ser 2 duelas por escalón. Tenemos 8 escalones y ese último vamos a forjar nosotros 2 escalones de ladrillo que vamos a repellar en color blanco y ya allá llevamos el piso terminado que ya vendría siendo el nivel de la casa. De acuerdo. Y mientras tanto tuvimos que retirar este baño. Aquí tenemos el baño provisional de la obra. Tuvimos que retirarlo. Este tubo es el que tiene la descarga, que el registro va más o menos donde está ese costal. Y una vez que lo retiramos vamos a taponear se cancela y vamos a rebajar este montículo de tierra a salir a que nos salga una losa de 10 centímetros para colar integralmente este banquetón junto con la escalera. Claro. Y este es el nivel de la banqueta. Vamos a salir al mismo nivel de la banqueta. Aquí vamos a hacerle un terminado lavado, le llamamos. Un lavado, ¿verdad? Que es con gravilla pequeña para que se vea como un tipo, la textura de un lavadero, más o menos. Con la piedrita por fuera. Así es. Pero fíjate, me quedé pensando en lo de la rampa. Por restricciones, en teoría, tú no puedes aprovechar eso. Ok, ¿Sabes? Estás ya... La restricción es a los 350. ok. O sea, esto tiene que ser tierra. ¿Y desde el sótano te lo restringe? Sí, porque la restricción está en el sótano también. Ya. Entonces, quizá pudiéramos haber roto las reglas, pero quién sabe si nuestra querida Dora nos hubiera agradecido no. eso. Sí. Aquí llega y nos la hace que la derribemos. Digo, al final pues la taponeas, ¿no? Y ya. De acuerdo. ¿Cómo van allá arriba? Vamos. Adelante. Órale, te sigo. Vamos. ¿Por dónde subes? Pues ahora sí que... A dar la vuelta, ¿no? ¿Por aquí o le damos la vuelta? Creo que más seguro darle la vuelta. La vuelta, ¿no? Terminamos de hacer limpieza general, que ya teníamos
más de un mes que no sacábamos escombro. Digo, pues es que también aquí el tema de la logística es lo que complica, no hay dónde almacenar. Entonces me tengo que asegurar que en el momento que voy a acarrearlo, llegue el camión. Sí. Entonces, sí es algo ahí medio complicado el coordinar eso, ¿no? De Pero acuerdo. ya, Hoy ya viene, está. ¿verdad? Sí, en un rato más llega. Estaba en otro servicio y una vez que se desocupe ya se lo lleva. Ah, qué bien se siente cuando todo esto se va. Te digo que siento como una especie de melancolía porque sé que se va a ir, que no va a desaparecer, simplemente se va a Sí, mover a otro lado. se cambia a otro lado. Ajá. Esto se ve muy bien. Esto se ve muy bien. No, es que es un gran elemento, ¿eh? Sí, está Ya muy cuando imponente. sí, ya cuando lo entiendes, Está muy es un imponente. elemento bien importante en la fachada. Cabrón. No, esto acá. Sí, es lo que le da el carácter, ¿no? A la Sí. fachada. Exacto. O sea, las escaleras es lo que les da el carácter. Exactamente. Es que es un basamento potentísimo. Y muy sencillo. Del otro lado la cueva tenía dos. Ujú, La cueva tenía sí, dos escaleritas. de Esta, los dos lados. esta se queda nomás con una pata, ¿no? Como un poquito más simple. Pero también de mayor dimensión, ¿no? De mayor dimensión, son más anchos. Ujú. A mí esta perspectiva me encanta. ¿Ah? La sustracción. Buen provecho, maestros. ¿Qué andan comiendo? Ya. Chilito relleno. ¡Ah! Tss! Provecho. Provecho. ¿Y cómo van los yesos? Acabamos en enjarres aún. Los yesos están en stand-by por el momento. El yesero parece que tiene alguna enfermedad como influenza o algo así de esas que están de moda ahorita. Ajá. Pero no me preocupa tanto porque nos va a alcanzar al final. Ya el lunes que se venga ya le tengo tramo listo para que... Eso está bien. Entonces, de alguna manera... Se equilibró solo. Exactamente. Digo, qué mala onda que se enfermó, pero... pues, nos dio Antes de que chance se me también. olvide, esas lámparas hay que hacerlas tipo cajillo. Ok, ¿Sale? muy bien. Eliminémosla. No sé si ya las compramos. ¿Ya las compramos? Pues de alguna manera a lo mejor nos van a faltar en otro lado. ¿Te acuerdas que aquí no estaban contempladas? Ah, claro. Entonces, ahí... Vale, se puede. entonces todas esas del patio, las tres, Sí. hay que hacerlas tipo cajillo. Muy Hay bien. que hacerles una cajita con la misma. Estaba pensando que con la misma ladrillo de azotea, Sí, como las de Ajijic. como las de Ajijic. Sí, está bien. Se van a ver más naturales para el patio, ¿no? Está bien. Sí, entonces hay que hacerle el nicho y ya tapar con el Exacto. ladrillo de azotea. Ah, ya. Y todavía quedó más escombro acá, ¿va? Sí, bueno, aquí ya es equipo de Simbra. Falta también que nos manden el camión. Ayer se llevaron una parte. Qué bueno. Hoy también están ocupados y demás, pero yo creo que ya mañana podemos sacar gran parte. Ah, ya se siente más despejado Sí, esto. sí, ya está más limpio. Oh, qué bueno. Ahí va. A ver, de este lado. Ah, ya recibieron el tubo. Sí, ya está recibido ese tubo, ya está conectado, ya está recibido. Ya está funcionando bien el drenaje. Ya estrenamos baño. Ya hicimos pruebas de la línea de agua. De presión lo vamos a hacer la próxima semana. Ok. Antes de que entren pisos y demás, Sí. para meterles presión a la tubería y saber si Y también todo hay está que estar funcionando echándole agua a los bajantes. A los bajantes ¿Ya los fluviales. han probado? bien. Fíjate que todavía me falta el registro. Ah, Entonces claro. ese es el... No se puede. Exactamente. Ok. Pero antes de conectarlos sí les echó. Ujú. Y mira, si te Este espacio ya está agarrando candela. fijas por acá, esta bodega ya está lista. Ah, se puso las pilas el Emanuel. Muy Ya bien. está lista. Tenemos un registro ahí para lo que es voz y datos. Ok. Un registro Himmel. Excelente. Y ahorita estamos en lo que es el hormigón del área de la regadera. Ya tenemos el céspol. Así es. Hay que conectarlo. Ya está conectado, ¿ah? Sí, ya está conectado. Ok. Por eso era la urgencia de hacer ese registro que hicimos la semana pasada. Qué bueno, ¿eh? Sí. Ya. Y es que también con esto nos evitamos el rentar un baño. Sí, claro. Digo, al final fue tiempo que se mermó en otra cosa, pero pues al final era algo que también es importante. Excelente. Se ve bien esta toma.
Está bien interesante este espacio, que es una pequeña doble altura, pero gracias a que tiene un tragaluz enorme arriba, parece patio. Sí. ¿Va? No, y la luz que te da, o sea, el rayo cómo te entra, está Le da- siente muy bien, ¿no? Sí, 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 le da mucha vida a la casa. Sí, Tienes ese juego de los dos rayos, ¿verdad? exacto. Eso está bien interesante. Hay dos rayos jugando aquí. Muy directos. Ana, perdóname que no te vi. Ahorita te vamos a poner micrófono, ¿eh? Date una peinada. No, Ana, ¿cómo no? Jóvenes, Ana, el día de hoy está con nosotros para hablar sobre la carpintería. Ella es la encargada, ustedes ya recuerdan su trabajo de Arteína, sigan las redes sociales de Arteína. Ella trabajó con nosotros en el proyecto de Casa Bonsai y Casa Natura. Entonces ella ya conoce nuestra arquitectura. Entonces, Ana, pues platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Mira, estábamos platicando con Martín de esta parte de aquí, de la parte de la alacena y del área de refri. Tenemos estos dos muros Ajá. que están al mismo paño que el de la ventana. Ajá. Nosotros en la cocina tenemos el proyecto que ustedes nos mandaron, tiene un cachete, haz de cuenta, donde divide la alacena de la parte de la tarja. ¿Ok? Entonces, eso nos hace que, bueno, tengamos este nivel y este nivel, hacerlo a paño, ¿no? Sí. Porque aquí va un encachetado, luego va el mueble y acá va otro encachetado. Bueno, acá no lo tenemos claro si va encachetado o no. Yo creo que no. No. Yo creo que no, porque es el mueble. Si fuera blanco, quizás sí, pero como es color madera, mejor quedémonos con ese blanco. Porque si no se vería muy raro que ese tuviera madera y ese Y este no. Pero, entonces, me imagino que lo vas a querer dejar al mismo nivel que el encachetado de madera que tengamos. Porque aquí nosotros nos vamos a salir. Entonces, este te va a quedar Un poquito más un adentro. poquito más adentro y se va a ver, si me explico, por el canto de la puerta. Ok. Entonces, eso es una cosa que tenemos que solucionar y también la boquilla de esa ventana. La tendríamos que hacer o desfasar de este lado para que todo nos quede al mismo paño. Al mismo paño. Exacto. Entiendo, sí, estoy Sí, de acuerdo. yo creo que lo más conveniente es enchapar, Ajá. en vez de rebajar. El otro día que vino Abraham se lo comentaba. Ajá. Creo que lo más conveniente es enchapar, Ajá. reducir un poco la ventana, digo, lo que necesites, 3, 4 centímetros. 4 centímetros era lo que más o menos Exactamente, hemos visto. Ajá. para que se vea el mismo paño. ¿Ok? Y lo que hablábamos también con el arquí es que también sea de madera. De madera. Y lo vas a sacar los 4 centímetros para Sí, que eso nos también dé. lo puedo enchapar. Ok, va, perfecto. Tú enchapas con tabla roca y nos vamos Sí. todo completo. Sí. Ok, va, perfecto. problema. O con enjarre, ¿no? Más que tabla roca. Digo, con puede enjarre, ser, sí, con más enjarre. bien con enjarre. Ok, Unos ladrillos Sí. de azotea o algo ahí, depende. ok. Ya tú me perfecto. avisas cuánto necesitas que me... Si quieres lo dejamos en 4 centímetros para que todo nos dé al mismo paño. Ya yo trabajo la carpintería Sí. para que trabaje 4 exactamente igual. centímetros entonces, la Ajá. ventana y Y exacto. De acuerdo. Ajá. Hecho. Y ya yo me ajusto con a este nivel a que todo me quede al mismo paño. Muy bien, de ¿Sale? acuerdo. Ok. Va que va. Pues ya, creo que esa Perfecto. era como de las cosas. Y la otra era el fijo que tenían aquí como que baja del, no sé si lo van a hacer de tabla roca o de qué. Tabla roca. Tabla roca, ¿no? Ok. Entonces, aquí también es importante que en la parte de arriba baja el fijo y luego va el enchapado o sea, vamos a engrosar con madera. Igual, entonces el tablarroca también lo tengo que dejar al mismo paño Ajá. de lo que me voy De a salir. los 4, ajá, ¿Está en bien? la parte de arriba. Ajá. Y ya tú me marcas la altura y a partir de esa altura ya yo Sí, lo que continúo. puedo hacer es de que yo enchapo las dos boquillas, Ajá. esta y esta, Ajá. y sobre esa el tablarroca puede quedar por dentro. Exacto. Puede quedar en aquí. Y ya te lo continúas hasta allá. Sí. Ok, va, ¿Verdad? perfecto. ¿Qué altura traemos de la cocina? Son 270 me parece. No me acuerdo. Déjame checarlo. Es que a esa altura tenemos que llevar el tabla roca. Ajá, ajá. O sea, los muebles de la cocina llegan más o menos a este nivel, como a 240, 250. Y de ahí para arriba vamos a poner una hoja de tabla roca para que quede pues, perfecto, ¿no? Y que quede bien sellado. Porque si no la ponemos va a quedar ese hueco ahí, se va a ver raro. Entonces se va a ver muy, muy bien empotrada la cocina si le ponemos ese tabla roca ahí. Y por lo pronto, queridos clientes,
ya aquí lo tenía. extendimos la ventana, ¿verdad? Antes la teníamos un poco Con en este Marcelo. paño y ahora ya la movimos. Yo de niño dibujaba en el aire con el dedo y me decían en una entrevista, saludos, Fíjate que no tienes esa cota. ¿cómo se llama? Déjame ver si me acuerdo. 240. 240, traemos la medida y esto es la parte del Del roca. tabla roca, exacto. Ajá. Ok. Sí, bien. 240. 240. Ajá, 240. 240. Sí, era lo que yo creía. Sí, 240. Bueno. Ok, sigamos acá. 240, muy bien. Sí. ¿Qué más, Ana? ¿Qué otra cosa teníamos de duda? Creo que eso era lo más... Respecto a las puertas, si lleva jamba, si lleva entrecalles, Ajá, si lleva... esa parte no me la han pasado, si va a Ok. ser con jamba, si va marco fletado, si va solo el marco, esa parte la tenemos pendiente de definir. Ok, según yo en el plano viene que no lleva jamba, solamente es como las que hicimos en bonsai, que son entre calle, sin jamba, ¿y qué más? Al centro le hacemos una entrecalle como de medio centímetro, con tope integrado. Ok. Va. Y ya, aunque fíjate, estuve viendo unas bien bonitas que las dejan a paño, como las que tenemos en casa de Blanca. O sea, la puerta queda a paño, o sea, lo que estamos tratando es de que la puerta quede perdida con el muro. Entonces, se le hace bueno, para empezar quedan de piso a techo y se le hace a la puerta un pequeño resaque para que coincida con el marco y que tú no veas que está más afuera o más adentro. Y ya. Ok. Y eso es todo. Y como van de piso a techo, ya no llevan entrecalle. Entonces tú rematas el yeso, ¿verdad? Con el marco. Y la puerta queda pues como en macho hembra, ¿verdad? Con el marco. Ajá. Y queda ya todo al mismo paño. Pero entonces no quieres ver el marco, quieres que se oculte el marco, porque aquí las puertas las traemos en madera. Sí, o sea, ahí es distinto. Creo que por esa razón, pues sí hay que poner la Hay que entrecalle. ponerle la entrecalle, ¿no? Ajá. Para que sí se vea como Sí. esa distinción entre el marco y el muro. vano, ajá, el muro, ¿no? Una pregunta. Digo, yo sé que están cotizadas las puertas con cerramiento. ¿Se pudieran hacer de piso a techo? ¿Cambiaría? Sí, porque ¿Más sí material? es más material. Sí, Ya. exacto. Entonces, sí, no. Sí, ahí sí. Me quedo pensando, es que cuando no es muy alto el entrepiso se ven bien. Cuando ya de repente es muy alto el entrepiso se ve rara, ¿no? Cuando es de piso a techo, como que dices tú, ¿quién va a pasar es por ahí? demasiado. Ajá, sí se ve mucho. ¿Aquí cuánto traemos de entrepiso? ¿Arriba? 275. 270, ¿va? No, está bien. Al final pues, no pasa nada. ¿Ok? Sí, ok. ¿Y cómo vamos con la definición del tipo de madera o del color, más bien? Del color todavía no nos definen, nos pidieron trabajar con 3 muestras más grandes. Les entregamos 5 muestras de color, definieron por 3 y esas nos pidieron que las hiciéramos un poquito más grandes para ya ahora Definir. sí que aterrizar cuál les gusta más. Buenísimo. Entonces, la madera es encino, Es encino. eso sí se quedó y pues básicamente eso sería como lo único que tenemos para poder arrancar. Ya estamos nosotros listos. Fíjate, ayer vi una casa que diseñamos y no construimos en Morelia y usaron maple. Entonces, ahorita te enseño las fotos. Está bellísima. ¿Sí? Y luego la laca, no sé el maple que tiene, que te queda como si fuera plastificado. O sea, la madera es dura, no sé qué tiene la madera, pero que tú tocas y das de cuenta que estás agarrando un mueble de Ikea. ¿Sabes cómo? Ya. O sea, bien durito, así como... Y luego muy homogéneo el color. Entonces, el maple, a la siguiente que se pueda, hay ¿Hacer maple? que proponer el maple. Es que se lleva muy bien con el blanco. Sí. O sea, muros blancos, madera Muy maple. clarito. Y luego le pusieron el mármol, el mismo que le vamos a poner aquí. Sí. Ese mismo, ¿no? El travertino. Entonces, es un travertino beigecito. La madera maple y blanco. Sí. Se ve bien bonito. Sí, O sea, sí. la gama de colores está muy... Sí. O Más sea, homogénea, es que aquí sí va a contrastar. aquí va a haber un poco más de Más de contraste. contraste. Ese es un poquito mi miedo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Se va a ver linda. Sí, ¿verdad? Sí, es un carácter distinto. Yo también le tengo fe.
Le tengo fe. Ojalá que no escojan el más oscuro. Ojalá que escojan Déjame, un traigo la poquito bisagra claro. para... Sí. Sí, ojalá que no la escojan. Sí, es que si no se pierde. Y es que parece que no, pero no sé, a mí las maderas claras me encantan, ¿Sí? ¿sabes? Me encantan. Yo sé que ahorita la rosa morada, pero yo que grabo tantas casas, me metí después de esa de maple, me metí a una con nogal, con chapa de nogal. Ajá. Y pues es como muy normal, pues, ¿sabes? Sí está bonita y así, pero ves la otra y la otra brilla, ¿sabes? O sea, tiene mucha luz, pues, esa tiene madera mucha clara. luz. Sí, refleja mucho más. Ah, pero este lo tienes apenas. Va a quedar a este nivel, ¿verdad? Ya. Sí, ahí todavía me falta Falta. rellenar. Ajá. Rellenar y subirme lo del hormigón. Entonces, Ok. por eso no te preocupes. Ok. Ese no manda, pues. Pero no se puede tocar. Sí, no, ya está fraguado. No pasa nada. Lo puedes pisar. Entonces, este centro despegado 40 centímetros. 40 centímetros. Ajá, exacto. Ok. Ujú. 40. Ajá, Ahí más o menos con lo del enjarre. Bla, bla. sí. Explícanos, porfa, Martín, ¿qué es? Esta es una bisagra. Es la que va a cargar la puerta del ingreso principal. Hay que separarnos para que alcance a abrir. Recordemos la dimensión que tiene, que son 320, más o menos, ¿verdad? algo así. ¿Me ayudas, Ana? Sí, claro. Gracias. El vano es de 280 280. ahorita. Llevamos un fijo de 40 aquí. Ajá. Entonces la puerta sería de 240, más o menos. La abertura. Ajá. Exactamente. Ah, perdón, sí, la Sí, puerta. la puerta y Ajá. abre. Y abre hacia adentro. Entonces, esta bisagra lo que tiene el sistema es de que no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene ningún marco. Esta únicamente va flotada, un decir. Ajá. Entonces, lo que hace es que gire toda Toda la la puerta. puerta, exacto. Y es hidráulica, entonces nunca se va a golpear, siempre va a tener como un cierre lento y una apertura lenta y va a quedar despegada del muro 40, o sea, vas a ver los Al final 40 vas centímetros. a tener un hueco aquí. Ajá, como no te queda de 40, te queda más o menos como de 33 por el espesor de la puerta, ¿no? Ah, qué Porque bueno. va a quedar la puerta queda como al centro. Si, por ejemplo, la puerta tiene 10 centímetros de espesor, Ajá. quedan 5 para acá y 5 para acá, porque este es el centro de la puerta. Ah, ya te entendí. Y esto tiene Este que... es el centro de la puerta. Ajá, exacto. O sea, va así. Sí, O sea, cuando se abre, gira hacia acá. hacia acá. Ajá. Ok. Y este es el piso. el piso El piso terminado. terminado. Nuestro recubrimiento, es decir, el mármol, tiene que llegar a este nivel para que sea el mismo. Pero no el hay mármol un no rincón. cubre esta, ¿verdad? No. Esto se le quita y queda completamente Visible, ¿verdad? visible, La placa. la placa. Ok. Y esto va embutido en el En el piso. Firme. piso, en el firme. Ujú. Ok. Está muy bien. ¿Cómo ven esa abertura? ¿Sí creen que esté bien? Como que yo pensaba en esa separación para que cuando se abriera la puerta, siempre tuvieras un espacio entre el muro y la puerta como para un mueble. Pero ahorita que comentas que va a ser menos de 40, pues ya no creo que quepa, ¿no? No, ya no queda. No. Sí, es que Sí, porque si abre, mira, si me la avientas, tú me dices. 240, más, un poquito más. Ahí más o menos. Pero menos, ¿no? Porque va a estar en el centro. Entonces retírate 40 centímetros tú, Martín. Ok. O sea, se tiene que hacer para atrás 40 centímetros. O sea, la puerta mide 240, así déjala. Pero el centro tiene que estar a los 40, pues. Ajá. 240. Por eso se tienen que recorrer los dos Sí, 40 centímetros hacia atrás. Así Ahí más es. o menos. Cuando esté abierta, así va a quedar. Claro. Sí, realmente, pues tiene que ser una credenza. Muy delgada. O podemos mover la bisagra más, pero la apertura que vas a tener allá cuando la abras, pues sí vas a ver más. Va a ser mucho. Va a ser mucho. Además que no Ajá. tiene tanto sentido, ¿verdad? Porque el flujo directo a la escalera es derecho. Sí, exacto.
Sí, yo creo que... Yo no la recorrería más la bisagra, la verdad. Igual, yo y creo menos. Menos tampoco. Lo que pasa es que menos es más complicado porque necesitamos que el punto de fuerza de la bisagra no quede tan al final para que le dé estructura a la No se puerta, porque alcance si a no colgar. se te voltea, pues. Ya. Entonces, por eso sí necesitamos más o menos que quede a 40. Entonces está bien. Ajá. Fíjate. No hay mucho espacio, ¿verdad? Entre la puerta y el arranque de la escalera. O sea, la escalera arranca justo en el muro, ¿verdad? Ahí está el primer escalón. Ajá. ¿Qué será? ¿Como un metro? Como un metro, más o menos. Ajá. O sea, por si alguien dejó la puerta abierta, que no te vayas a chocar con ella cuando vas bajando la escalera, ¿verdad? Yo considero que no chocas, que sí es un Un buen espacio. buen espacio. Sí. Mira, si me apoyas a como si la fuera cerrando más, ándale, como por ahí, ¿qué decir? Pues igual tienes buen espacio. Tienes buen espacio. Digo, yo estoy aquí estorbando, pero mira. Está muy grande, ¿verdad? Ahorita que ya la veo, Sí. está muy grande. No deberíamos hacerla un poco más chica. O podemos hacer el fijo más grande para que la puerta quede más chica. Si es que 240. ¿Y si la hacemos de 2? Y dejamos el fijo de 80. De 80. De 80. Creo que está mejor. Está más ¿no? equilibrada, ¿no? Sí. Sí, es que está muy grande la puerta. Ya cada vez también. Eso me pasa mucho ahora que A ver. grabo muchas obras. De repente ya me doy cuenta de Sí, las mira. cosas que no son prácticas, ¿no? Mira, ya es diferente, ya tienes un espacio más. No, y de hecho es todavía menos, ¿verdad? Porque tú, Martín, acuérdate, tú estás en el centro. Entonces los 40 tienen que quedar al centro de la bisagra Sí, te pegas un poquito más para acá. No, ahí más o menos. Ajá. para que lo midas. Más o menos. Sí, mira, y ahí ya va dando la vuelta. Ya se ve más equilibrada. Ya se ve más Sí, sí, equilibrada. sí. Ajá. Ok, se las compro. Sí. Vamos a corrigiendo el plano y mostrárselo a los clientes, pues para que Sí. lo vean. Pero sí, 80 y 2 metros. Y es una puerta muy buena. Y sigue 2 siendo un metros, portón. Sí. Sí. Y hasta se va a ver más bonita la lámpara que va a quedar en el fijo, ¿verdad? Porque se va a ver más grande el Tiene fijo, más equilibrio. menos Ajá. apretada. Ajá. Ok. Sí, no, está bien. Ya cuando bajas de la escalera, Sí, mira. ya no sientes que ya no No. sientes que chocas con la, No, con ya la no puerta. invade. Y sigue siendo una puerta grande. Ok, adelante. Va. Entonces, de 2 metros 2 esta metros. puerta y el piso de 80. Ajá. Muy bien. Va, perfecto. Esa es la diferencia entre dibujar y Y vivirlo, construir. vivir el espacio real, ¿no? Sí. Pues creo que es todo, ¿verdad, Ana? Es todo. De los pendientes que teníamos, todo. Perfecto. Sí. Pues ya nomás esperemos la cita con el cliente para mostrarle las pruebas y ya definir. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Vas a empezar fabricando los closets, closets, las ajá. puertas de arriba? Ajá, empezamos de arriba para abajo, de la parte posterior como van en obra. Y lo que habíamos pensado con Martín es ver si este cuarto se puede usar como de bodega de alguna manera, Ajá. para nosotros ir almacenando muebles e ir instalando como se vaya dando la opción aquí en obra, o sea, tratar de ir unos detrás de otros, pues. Claro. Eso está muy bien. Me quedé pensando, las puertas, en el diseño de las puertas tenemos la hoja completa o tenemos duelas, ¿cómo es? La tenemos completa, Lisa. esa lisa, ajá. No tenemos detalle. ¿Y tú cómo lo ves? A mí me gusta lisa, ¿Sí? sí, Ok. sí. Lo digo por las vetas, ¿verdad? Es que el otro día había unas que hacían como si fueran duelas, pero eran del mismo triple A, ajá. pero se veían bien, pues, o sea, no se me hicieron, se veía como si fuera madera sólida, pues, si no era. Sí, podemos, o sea, igual también podemos trabajar alguna muestra y sin problema, o sea, podemos hacer una entrecalle o varias, o sea, ahorita tenemos la veta de las puertas hasta donde yo sé, en Vertical. ¿Ok? y esta la dejamos en horizontal, según yo. Sí, esta es horizontal. Esta es horizontal. Pero esta sí es sólida, ¿verdad? Esta sí es sólida. Estas son sí, claro. fajillas sólidas. Sí, esta sí. Yo creo que hay que hacer una muestra de la puerta también, ¿verdad? Y revisamos eso. Sí, sin problema. Si hacemos Podemos los hacer una entrecajes. escalita así chiquita Ándale, y ya para que la vean. órale. Sí, porque puede ser una opción siguiendo como el mismo diseño de la principal también, ¿verdad? Como con las líneas horizontales o solamente una, no sé. Ok, sí.
Sí, te hago 2 propuestas, una es en vertical y una es en horizontal para que tengas como opción y ya que las vean a ver qué les parece. Claro, es que en las puertas se va a ver mejor horizontal, ¿verdad? Porque son más chicas, tienes razón. Son más chicas. No, entonces mejor horizontales. Perdón, verticales. Verticales, ¿no? Ajá. Pero sí con las fajillas, ¿verdad? Pues podemos utilizar a lo mejor en vez de que sean en horizontal, en vertical las fajillas. Las de Las intercomunicación. de intercomunicación. También como un poco para evidenciar o hacer que aparente más madera sólida, porque al final pues le están dando tonos de madera real, ¿verdad? Entonces quizá eso puede hacer que la puerta luzca un poquito más elegante. Sí, ¿verdad? me gusta. Sí, Órale. sí. Puede ser como la misma distancia que traemos aquí en las horizontales, hacerlas en vertical y las marcamos. O sea, a lo mejor vemos cuántas nos caben y ya te digo, bueno, a lo mejor son 5, ¿no? Y se ven un poquito más grandes, pero en contexto se ven igual, pues, para que para que se vean todas iguales, que no haya una raya más chiquita que la otra. Exacto. Las repartes. Las repartimos, exacto. Ok, me parece muy bien. Pero sí, a mí me gustan más en verticales. Sí. Ya me acordé que las hicimos una vez en Ajijica en horizontal y esa puerta la tuvimos que vender porque además la hicimos de madera sólida y no se vio bien. Quedaron mejor verticales. Ok. ¿Y cuándo estamos planeando entrar? ¿Ya tenemos una fecha? No, pues hay que definir que nos autoricen ese diseño también. Dependemos de ellos, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero tentativamente estamos pensando en qué. Pues mira, te digo, ¿Abril? yo entro con mármol en marzo. Marzo. A lo mejor esa habitación la tengo en unas 2 semanas, quizá. Entonces, como en abril estaría bien. Estar entrando en abril. Sí, nosotros lo que necesitamos es que haya piso y que haya ventanería. O sea, Sí, de ley. de ley. Ajá. Sí lo logramos, ¿verdad? Mandamos a los albañiles a las fachadas de atrás y en igual, abril ya tenemos listo Vamos a agarrar ese corte también. de atrás para De adelante. atrás para adelante. Está muy bien. Para las fachadas, pues. Para las fachadas. Cerrar acá adelante, ¿va? Sí. Ok. Me late. Pues va a ser un proceso distinto, ¿verdad? De atrás para adelante De atrás como para se hizo adelante. toda la obra. Sí. Ok. Pues te agradecemos mucho, Ana. No, de nada. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Arteína? Arteína. Ajá. Te las mando. Órale, pues. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Ana. Bye. Me agarras en curva, amiga. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Diseño, construcción y remodelación. Especialistas, vivienda unifamiliar a su servicio. Entonces, esto era lo que te decía. Al final, ni la madera ni el aluminio son tan Que te brinque tanto. tan importantes, ¿sabes? El espacio y la luz es tan fuerte que te tolera si es más rojito o más cafecito. Exacto. ¿Sí entiendes? Eso ya es Y además, ahí te va, es subjetivo. Cabrón. Que a nosotros nos guste más no significa que sea Que mejor. esté mal, o que esté bien. Exacto. Entonces, Sí, el diseño es muy subjetivo siempre. pero la geometría, El yo siento que espacio no. y todo. Ajá. Eso La sí. geometría es geometría. Exacto. Eso es ciencia. Los espacios, las dimensiones. Si te gusta más la flor rosa o amarilla o blanca, es subjetivo. Exacto. Pero la forma de la flor es la forma de la flor. Sí, Y la forma de la flor no es por un gusto, es por una necesidad de funcionamiento y eficiencia del mecanismo de la planta. correcto. Por eso la arquitectura árabe es tan bonita. Cabrón. La arquitectura árabe toma todos los motivos de la naturaleza y de las flores y los geometriza y te satura. O sea, es una saturación que uno diría, eso no se va a ver bien. Pero como está tan bien hecha y tan Muy milimétrica, equilibrado y todo. o sea, sientes que te abraza. Cabrón. Sí. Pues esto se ve bien, ¿eh? Mira, Es- prácticamente esta bóveda ya está lista para enyesarse. Estamos trabajando ahorita en el enjarre de este muro. Y en la recámara principal. También ya demolimos la ventana. Ya lo vi, ya lo ventana, vi. ya. Sí quedó mejor, ¿va? Sí, definitivamente. Otra vez, los clientes. Definitivamente. Sí, no, eso sí fue buena decisión. Y es lo que te digo, o sea, yo estoy aprendiendo en esta obra que los clientes tienen razón, pues, o Sí. sea, ven cosas que uno no ve a veces. Sí, definitivamente sí le favoreció bastante. ¿Y de adentro qué tal quedó? De adentro también se ve más Te amplia. hiciste la ranura aquí, Sí. hijos de la... Algo Esta apre- ranura sí quedó. Porque allá abajo sí no le pusieron. Esa sí quedó. Esta yo sí siempre, más bien tú dime, ¿la dejamos o Casi que te diría quítala, ¿eh? Tengo mejor mis ponemos dudas. una lámpara aquí o qué? No, está muy chiquito, no, sí, déjala. Tú dime. Déjala. Es que también algo aprendido.
las casas saturadas de líneas de LED van a pasar de moda, te lo digo. ¿Sabes? Sí. Ya vi que se está exagerando. Y ya de repente todas son líneas por todos lados y se ve como antro. Entonces, algo que me gusta de estas es que no se va a ver la tira de LED, se va a ver solamente el destello de la luz. Sí. Eso ya te cambia todo. No es lo mismo a ver la tira de LED a ver el destello. Ok. Entonces, sí, está bien, déjala. No pasa nada. Porque además no hay otra, ¿va? Aquí no. Bueno, aquí en el cuarto de televisión. Pues aquí ya le empezaron a dar, ¿va? Sí, aquí ya está zarpeando y ya traigo este enjarre. Ah, perfecto. El vestidor ya está listo, completamente. Eso es todo. Pero Ajá. la perspectiva que sí te da esta ventana sí se siente mucho más. Está buena, ¿va? Sí, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. ¿sabes? Como que sí le dio más amplitud a la recámara. Como que de repente se sentía como recámara secundaria, no sé. Y creo que al abrirle ya también te dio otra perspectiva de la dimensión, ¿no? Ujú. Sí, total. Es que hay una ley que se supone que tienes que tener una ventana de un 30% del área de una recámara. Ya. Por ejemplo, esta recámara mide 6 por 4, ¿no? 6 por 4, 24. Sí. 24 por punto 30, ¿cuánto te da? Son 24 por punto 5 serían 12, pues serían como unos... 36, ¿no? ¿No? No. O sea, 24 por punto 30. 7.2. 7.2 metros cuadrados. ¿Cuánto mide esta ventana? Vamos a decir 2 por 2. 240 por 260 más o menos. ¿Cuánto te da eso? Como 5. 1.44. 1.44. No, más. Porque es 260 por 2. Sí, ya lo hice mal. 240 por 2.6. 6.24. Casi es el 30%, ¿te fijas? Sí. O sea, te faltaría todavía un poquito para que fuera la proporción indicada para ventilar este espacio. Por eso es que la sentías chica. Ya. Pero tienes esta, ¿verdad? Sí. Que te compensa un poco. Pero no deja de Ya estar lo ya. equilibraste. Pero ya ahora sí ya está en proporción al tamaño de la dimensión. habitación. Correcto. Ajá. Pero sí, definitivamente. Y más en estas casas introspectivas que casi esta ventana podría no existir, ¿verdad? La detrás de mí. Y solamente ventilarla con esta, pues sí necesitas un ventanón. Exactamente. No, pues aquí va a estar bien bueno el mundito, ¿ah? Sí. Dios quiera que salga todo bien. Lo que sí cambia aquí es que las ventanas de las recámaras 1 y 2, las posteriores, tienen el antepecho de 1 metro. Y esta, según el proyecto, es de 90. ¿Las dejamos todas del metro o...? Sí. Ok. Sí, creo que eso está bien. Y hasta te sientes mejor, ¿verdad? Más protegido un poco. Sí. Te ven menos en la cama, ¿no? Acostado desde el pasillo. Entonces le subimos los 10 ahí. Sí, ya con la boquilla, ¿va? Sí. Yo creo que otra hilada de ladrillo y con la boquilla ya salimos. Este patio se va a ver cada vez más y más grande, vaya que saques todo el montón de madera y se rellene. Y el árbol, hay que traérnoslo en cuanto enjarremos, para que ya empiece a A agarrarse. reconocer su nuevo hábitat. Su nueva casa. Sí. Ojalá que le guste. Ok, pues... ¿Y cómo vamos arriba? ¿Ya te bajaste a 1? En la semana lo voy a bajar. Ahorita que le den... Que ya lo acaben. Que le den velocidad a cerrar boquillas. Y para que lo mínimo se la aviente nada más uno. Este baño está enorme, ¿va? Pero está bien distribuido, ¿no? Doble lavamanos, regadera y taza en cabina, ¿va? Sí. Y una buena tina. Correcto. Está bien. Es que ahorita se ve grande. Las cabinas son de puro vidrio, ¿verdad? Sí. No llevan muro.
Divisorio nada más. No me acuerdo, ese tuve que cambiarlo, ¿eh? Sí. Sí, sí está contemplado hacer eso. Sí, ¿no? Pero la mampara que viene en el proyecto sí marca de material. Ah, ok, eso es lo que no me acordaba. Hay un muro Sí, la divisorio. mampara sí es de material. Ok. Las puertas sí son de cristal templado. Con todo y los fijos, ¿verdad? Los fijos de las puertas, de la regadera. O hay mocheta. Haz de cuenta, a lo que viene aquí es justo aquí viene la mampara, creo que 1 metro, sí, más o menos aquí, la puerta, un fijo Fijo de vidrio. y la puerta, y acá igual, Fijo de vidrio, fijo puerta. y puerta. Ok. Sí, 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 esa era mi pregunta. Y se divide todo por un muro. Ujú. Ok. ¿Está bien? Está bien. Forrado todo ese muro, ¿verdad? Me imagino. En la regadera sí, ¿no? Igual que los otros, Sí. De ambos lados, yo creo. de ¿eh? la altura, nada más. A los 220, ¿verdad? Ujú, Se la altura de la revienta. regadera, según Ajá. yo. Sí, sí, sí. Sí, nomás. Y Sí, el para que del- tejes toda la franja, ¿verdad? Ajá, y el WC, pues nada más su soplo, Sí, su soclo. Y ya. ¿verdad? Ujú. La jabonera, en ¿dónde nos convendría? Acá. De lado a lado, ¿verdad? Igual, lado ¿no? derecho. Toda esta. Exacto. Bien, bien. Hecho. Y el modelo de la tina, ¿verdad? Para forjarla. Sí, ya necesitamos eso también. Claro, te vas a dejar pendiente ese baño, pues por eso mejor le diste acá. Sí, Ok. Sí, no, que ya le dé a este cuarto. Ok. Ahora vamos a ver el otro lado. Pues está bien. Aquí va a haber mucha luz. bueno, te digo, los yesos ahorita en espera. Ya el lunes otra vez se vienen. Ok. Pero te digo, no es algo que me apure tanto porque yo sé que Sí, se él lo va avientan rápido. rapidísimo. Ok. Entonces me sirvió de chance ahí. Para darle. Exactamente. Ponte ponte doble malla todas las mangueras. Todas tienen Festerbond, doble malla. Doble malla. Sí, Excelente. sí, las estamos recibiendo muy bien. Para evitar grietas. Esto está bueno. Bueno, vamos para arriba. Sí, vamos. ¿Te digo? Ah, sí, por favor. Acá, ándale. Gracias. Sí. Buenas tardes. Aquí prácticamente ya está cerrado los pretiles. Estamos emboquillando ahorita los mismos. Ya está piso de azotea, lechareado, zabaletas. Excelente. Ya está prácticamente acá también. Que se vengan las lluvias acá. No, todavía no. No tenemos ventanas. ¿Cómo estás, Jaime? Y acá anda Sergio también. Sí, Jaime anda en la parte de atrás y Sergio acá adelante. Anda haciendo las boquillas, muy bien. No, pues También el que buenísimo. hay posibilidad de atacar es el colindante por la parte de atrás. ¿Qué te dijo Jera? ¿Cómo lo ve él? El lunes va a mandar a otra pareja. ¿Pero qué te dijo de por dónde seguir? ¿No sería mejor cerrar por adentro o no? Mira, es lo que platicábamos. Podemos atacar esa, ya aprovechando que están aquí. Y ya agarrar el corte, como te digo, de atrás para adelante. Y irnos luego al patio, luego ya
las del frente, y que esta casi sea la última, Sea la porque última. es la más complicada. Claro. Esta es la más complicada, sobre todo porque pues es casa habitada, tenemos una cubierta de material ligero, entonces no hay que apoyarnos ahí. Va a ser más trabajo de andamiaje y demás ahí. Sí. Entonces esa al final puede esperar. Entiendo. ¿Está bien? Me late. Entonces, me imagino que Jaime sería el que cerrara esa fachada lateral. Ujú, sí, que se quede uno, O Sergio. ¿Eh? cualquiera de los dos. Y mientras tanto también hay más chambas que hacer. Por ejemplo, necesito los registros que ya platicamos. Los de los Necesito patios. nivelar la parte de atrás. Necesito... ¿Nivelar qué parte? En el ventanal del patio posterior Ajá. hay que hacer una nivelación también ahí. Ah, claro. Ujú. ¿Ya empezaron a reparar con el CM200? No, todavía no. Todavía no. Ok. Queda pendiente eso también. Digo, eso en cualquier ratito está rápido. Ok. Terminar esa boquilla y forjar la escalera. Forjar la escalera también. Sí. Pero ahorita que andan enjarrando ahí, pues ahí nos amontonamos. Primero salir con el enjarre y ya una vez terminando ya puedo forjar la escalera. Ok. Muy bien. Pues todo controlado. Sí, ahí va. A veces nos ponemos nerviosos, pero es parte del proceso. El sentido de urgencia, como dice Elon Musk. Sí. Nunca hay que perder el sentido de la urgencia. Sí, es lo que te decía la otra vez, o sea, a veces lo importante se vuelve urgente cuando no es tan urgente, pero ya hay que buscar ese equilibrio. Exacto, el equilibrio. Pero esto se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy Sí, bien. prefiero dejarlo ya cerrado para no regresarme. Claro. Digo, si me regreso, pues sería por cualquier detallito, Cualquier detallito, no, pero la verdad. pero de muy una bien la vez que azotea. quede cerrado. Excelente. Martín, muchísimas gracias. Redes sociales. AlexFig-90 en Excelente. Instagram. Ahí estamos. Arquitecto, muchísimas gracias. Gracias, Arqui. Ahí estamos. Hasta pronto. Contacto@cotaparedes.com, www.cotaparedes.com, a su servicio.